Bienvenidas, bienvenidos a todos a este live que tenemos hoy tan especial, Rachel y yo con Ailín Cato. Hola Ailín, bienvenida a nuestro espacio. Encantada. Bueno, hoy más que una entrevista en plan de preguntas, nos apetece mucho como abrir esta conversación contigo, porque como contaba ayer en alguna publicación, Rachel y yo trabajamos juntas pues hace ya casi 2 años, pero sí que es verdad que fue contigo cuando afianzamos más este programa, este acompañamiento que ahora llamamos Esenza, porque sentimos que contigo iba a encajar muy bien esta forma de trabajar y realmente pues estamos muy, muy contentas y por eso te queremos traer aquí, que la gente te conozca, que conozca tu marca, que conozca tu persona, que conozca todo. Así que lo primero de todo, queremos darte la bienvenida y que te presentes tú misma, que seguro que lo haces mucho mejor que nosotras. Vale, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Ailín Cato, y soy psicóloga sanitaria. Hago terapia online, hago muchas cosas, siempre tengo muchas ideas. Tengo un podcast, dentro de poco habrá como un mini cursito, que esto es una novedad que nadie sabe, pero bueno, ahora quien lo quiera ver se enterará. Luego te lo vamos a preguntar, o sea, qué guay. Y no sé, pues esa soy yo, ¿no? Muy bien. Y, bueno, pregúntale tú, Rachel, que no te quiero pisar. Es que esto de 3 es un caos para luego hacer preguntas, ¿sabes? Porque no sabemos si va a preguntar una o la otra. Bueno, primero, sobre todo, también conocer tu manera, ¿no? Porque al final sabemos que hoy en día, pues como psicólogas hay 300.000 modalidades, 300.000 maneras de hacer terapia. Y yo como paciente, ya de hace muchos años de psicólogas, sí que me gusta mucho también saber como tu manera también de hacer terapia, ¿no? Y bueno, teníamos aquí apuntadas 2 frases que también es algo que salió en todo este proceso de marca y que me gusta muchísimo, que lo tienes ahí en tu perfil, que es psicóloga sin disfraces, y esta frase de no tienes que encajar, solo darte el permiso de ser tú. Entonces creo que aquí habla mucho en poco de cómo te gusta hacer las cosas, de cómo te gusta hacer la terapia. Entonces quiero que nos cuentes un poquito cómo la entiendes tú, ¿no? Lo que es la terapia, cómo la vives, cómo la compartes, un poquito. Claro, para mí la terapia es como un espacio que yo creo que muchas personas no han podido llegar a tener. Entonces, yo lo que busco es que esas personas en ese espacio puedan llegar a verse, porque yo creo que muchas veces lo que sucede es que no hemos tenido ese lugar donde nos puedan ver, donde nos puedan dar ese valor y por lo tanto nosotras no poder dárnoslo a nosotras. Entonces, para mí ese es el objetivo principal, que las personas puedan verse a sí mismas y ver que tal y como son hiperválidas, o sea, son personas maravillosas y que muchas veces el discurso que han tenido o los comentarios que han tenido es porque esas personas no han sabido verlas, ¿no? Entonces, eso es como mi punto, ¿no? Pero sí que es cierto que mi manera de hacer la terapia es como una manera muy activa, muy dinámica, muy... Bueno, entran muchas cosas, me gusta mucho utilizar el juego, las dinámicas, porque, bueno, yo soy una persona un poco así, que es muy dinámica. Y muchas veces les digo a mis pacientes que si hubiese como una policía de la psicología seguramente yo tendría 1.000 millones de multas, porque hay muchas cosas de las que nos explicaron en la carrera de cómo debe ser un psicólogo que yo pues no comparto, porque pienso que es una manera como muy poco humana de ejercer la psicología, y al final cuando tienes una persona delante yo creo que esa persona lo que quiere tener al otro lado es otra persona. Entonces, bueno, soy una persona muy cercana, muy humana, muy sincera, muy transparente, y mi manera de ser psicóloga es así, ser como soy yo en persona. Me encanta. Estas reflexiones son como muy de Aileen, ¿no? Tendría un montón de multas si fuera... Es como... Eso lo subrayamos mucho de ti siempre, ¿no? Creo que esa capacidad también de ver el mundo que tú tienes, ¿no? Que nos sorprendía mucho cuando trabajamos la marca, ¿no? De decir, jo, es que es capaz de ir paseando y ve una hoja en el suelo y saca una reflexión. Y yo qué sé, y veo un gusano trepando y ya saca una reflexión, ¿no? Es como... Y luego, sobre todo, porque esa capacidad también la trasladas luego, entiendo, a los pacientes, ¿no? Que también esto a lo mejor que hablas, ¿no? Del juego también se traslada
a ese momento en el que estás con alguien, que no es como una terapia en sí normal donde tú vas a hablar y ya está y cuento todos mis sentimientos, ¿no? Entiendo No, exacto. que ahí hay como más. Me Súper. encanta esa parte además como de rebeldía divertida a la vez, ¿no? Y creativa que enseguida captamos en ti y que nos encantó como descubrir que ya estaba ahí en ti, o sea, no inventamos nada, ¿no? Pero que nos encantó como descubrir y que pudiera salir a la luz de alguna manera, ¿no? Y que todo el mundo se entere de esto, porque cada vez cuando estábamos trabajando contigo, todas tus respuestas y todo lo que fuimos indagando, cada respuesta, cada cosa que trabajábamos, nos decías algo que nunca esperábamos y que encima nos hacía aprender un montón de cosas nuevas, ¿no? Entonces, el proceso también para nosotras, o sea, fue recíproco, ¿no? Fue como súper chulo. Bueno, luego hablaremos más del proceso, pero ahora te quería preguntar sobre tu forma de enfocar la psicología. ¿Tú dirías que tienes eh, un tipo de cliente o paciente ideal o en quién te enfocas para que la gente entienda mejor cuándo acudir a un si te necesita? Bueno, yo sí que tengo como un lugar en el que a mí más me gusta trabajar, ¿no? Que es el mundo de la neurodivergencia. Me encanta aprender de las personas. Entonces, ese es como mi tablero de juego por excelencia, ¿no? Digamos. Pero sí que es cierto que a mí lo que me encanta es ayudar a personas, sobre todo eso, que no han encontrado como su lugar, que siempre se han sentido como fuera de sitio, como que no han encajado, o personas que han tenido siempre como mucha presión, mucha ansiedad encima, mucha exigencia, mucha necesidad de siempre hacerlo bien para así poder, yo entiendo que ser bien valoradas o ser bien vistas y entonces poder estar o poder encajar en este sistema que tenemos montado, ¿no? Entonces, eso es un poco como a mí lo que más me gusta porque siento que es, no sé, el lugar donde mejor puedo ayudar. Pero bueno, siempre es bienvenida cualquier persona. Sí, lo sabemos, pero bueno, está genial entender esto, ¿no? También, y porque seguramente las personas que se puedan sentir de esa forma, pues acudir a Eileen y no pues a ese psicólogo o psicóloga con una bata blanca muy serio que te mira y no sabes muy bien, ¿no? Si te va a reñir o, o Claro, o cómo. sea, yo entiendo que siempre, pues depende de cómo seamos cada uno, siempre va a haber un psicólogo para ti. Entonces, yo creo que algo que también he aprendido, que yo creo que siempre lo he hecho, pero no me he dado cuenta hasta que no hice el proceso con vosotras, ¿no? Es que, o sea, cómo soy yo Aileen, ¿no? Cómo soy yo Aileen, la psicóloga, y cómo mi trabajo sigue siendo un poco yo, ¿sabes? Entonces, es como que igual yo tenía como ese miedo de decir, igual por cómo soy yo, no todo el mundo se va a poder sentir a gusto, pero vosotras me ayudasteis a ver que al final eh, la persona que acudirá a ti será una persona que sea afín y no tienes que llegar a todo el mundo. Tienes que llegar a aquellas personas que quieran conectar contigo, ¿no? Entonces, quien quiera el psicólogo con bata y más serio, pues lo encontrará y se sentirá a gusto y podrá hacer su proceso y será maravilloso. Sí que es cierto que yo no soy esa persona para nada, pero entiendo que al final poder mostrarnos cómo somos también ayuda a las personas a ver qué es lo que pueden encontrar y qué es lo que pueden esperar y si les encaja o no. Entonces creo que eso es como una puerta o una ventana increíble para poder saber si te gusta o no, o si te va a gustar o no, o si es como no voy a ciegas, no voy como incertidumbre a tope que no nos ayuda a nada. Pero bueno, eso. Total. Que de aquí también nos enlaza un poco a que, bueno, que estudias un poco también, ¿no? O sea, ¿qué te pasaba, cómo te encontrabas antes de un poco empezar a trabajar en este proceso de marca, ¿no? O sea, ¿cómo te sentías o qué estaba pasando en general, tu comunicación, tu negocio, para que tomaras, ¿no? Como esa decisión de decir, tengo que ir a trabajar esto, ¿no? Como pasa a veces con un paciente con psicología, ¿no? De me encuentro en cierta situación, es el momento de ir a un psicólogo. Ujú. Bueno, es que yo estaba súper desconectada. Es que te diría, estaba súper desconectada de mi marca. Es que eso no era ni mi marca. O sea, era como. Antes has dicho, ¿no? Que es como que lo que yo tengo puesto es psicología sin disfraces.
antes eso era totalmente un disfraz que no sé para quién era ese disfraz, sinceramente, porque no encajaba para nada conmigo. Entonces, claro, yo intentaba trabajar en algo, ¿no? Trabajar en mi marca, siendo que mi marca no era mi lugar. Entonces, yo me sentía súper alejada, no había sintonía por ningún lado, o sea, yo lo sentía como una carga y como una obligación de algo que yo tenía que hacer, pero no sabía cómo hacer, evidentemente, porque eso no iba para nada alineado conmigo, pero yo seguía R que R. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final yo entraba en una desmotivación total de tengo que hacer esto, pero no me gusta hacer esto, no me está gustando esto y encima esto es mío, se supone que yo lo hago porque yo quiero. Era como, por favor, nada está teniendo sentido aquí. Y entonces cuando os conocí, jolín, yo dije, ostras, yo creo que necesito esto. Y ya cuando hicimos el proceso, bueno, increíble, o sea, es que ha sido una locura. Para Lo nosotros más. fue maravilloso el que nos compararas con psicólogas de la marca. Me acuerdo de ese momento que nos dijiste, wow, es que sois como psicólogas de la marca, ¿no? Y para que te 100%. diga eso una psicóloga, ¿no? Claro. Es como, es verdad, ¿no? Nos gustó mucho que vivieras el proceso también, pues eso, como, bueno, realmente que es así, ¿no? Como una especie de terapia en la que tú te conoces mejor para poder expresarte mejor también, ¿no? Todo ese proceso, Claro. vamos, de crecimiento. Y además que lo que nos Ya. descolocó mucho, claro, sí, sí, sí. No. Creo que lo que nos descolocó mucho fue un poco que quien no conozca a Eileen, claro, ahora de repente la ve, pues, hubo una revista del arcoíris, tal, pero era como lo que decía, ¿no? Era todo muy soft, todo tonos beige, todo muy clarito, todo muy orgánico, y era como, o sea, ni estaba mal ni bien, ¿no? Pero claro, después conociéndote era como, madre mía, normal que te sintieras impostora, ¿no? En ese lugar que supuestamente era tuyo y no encajaba nada contigo, ¿no? Era brutal. Sí, la verdad es que es increíble. Y yo ahora porque al final en mi Instagram pues sigue estando todo lo que yo he hecho y no es algo que vaya a borrar ni mucho menos porque al final es mi proceso y también forma parte de mí, de mi marca y de todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un aprendizaje, pero cuando voy para abajo y veo, es como, por favor, o sea, es que ni lo reconozco, o sea, es como el sitio al que no quiero volver, o sea. Bueno, a ver, forma parte para ver un poco el antes y el después, pero la verdad es que sí que ha habido cambios bastante grandes que lo más bonito de todo es que no son cambios inventados ni creados por dos creativas a la marca, no. Es que nosotras solo sacamos todo eso que tú tenías, ¿no? Y además es que la gozábamos y la flipábamos cada día más contigo porque era como, ¿cómo? ¿En serio? Aileen, por favor. Entonces, o sea, incluso llegamos a llamar a ese espacio, a ese mundo de marca, la mirada de Aileen, porque es que no podíamos llamarlo de otra manera, ¿no? Porque tú tienes como tu propia mirada, tu propia manera de hacer y toda esa luz, ese color tenía que salir. Entonces ahí salió los colores, ese naranja, ese arcoíris, salió pues toda la luz que se te ve ahora. Incluso salió, definimos también el nombre, ¿no? Que tienes ahora, que es como mucho más, bueno, que todo el mundo sepa que Aileen se llama Aileen, no nos lo hemos inventado, pero el apellido como mucho más sencillo, más juguetón, ¿no? Que antes, que era bastante complicado de pronunciar. Ha habido bastantes cambios súper chulos bueno, que muestran pues quién eras en realidad que no estabas mostrando hasta ahora. Sí, de hecho, algo que me pareció muy curioso y que estaba pensando antes de entrar al directo era que, o sea, es el nombre, ¿no? Aileen Cato es como algo que llegó muy lo último. Y Aileen Cato es yo, o sea, es Aileen, siempre ha sido Aileen Cato, o sea, yo en mi vida siempre he sido Aileen Cato. Entonces es como, para mí es como el culmen de decir, es que realmente tu marca puede ser tú, ¿sabes? O sea, es que no tiene que ser otra cosa que tú. Y me parece muy curioso que yo nunca me hubiese planteado eso. ¿Sabes? Que yo hubiese tratado de encontrar como algo más profesional, algo más serio, algo, no sé, lo que se supone que tendría que ser, ¿no? Y por jugar a eso, me olvidé de quién era yo. Total. Entonces, bueno, sí. Porque además tú tampoco te planteaste, ¿no? En ningún momento al principio, ¿no? Como que no te imaginabas tampoco tu marca como color. Tampoco. O
sea, Nada. salías como que soft no era, pero tampoco sabías, ¿no? O no te llegaste a imaginar que podría ser todo eso, ¿no? No, para nada. Es que es curioso, ¿no? Y también como lo hablamos siempre contigo, porque para nosotros es como un caso muy brutal, sobre todo porque fue como todo tan ligero, tan fluido, salían las cosas porque sí, nos flipábamos en plan diciendo, ¡buah! Porque nos descolocabas un montón. Que eso también creo que es muy guay y como un punto fuerte a nivel de la terapia que tú puedes hacer, porque cada respuesta que nos daba Aileen, creo que no ha habido respuesta tan diferente con todas las marcas que hemos trabajado, porque nos descolocaba, o sea, de repente era como, ostras, esto y esto, ¿cómo se ha imaginado todo esto, no? Por un poco, pues esas preguntas que nos gusta hacer a nosotras, como muy, que te sacan de la mente, ¿no? Y bueno, que lo destacamos mucho porque nos parecía muy chulo, ¿no? De allá que llamáramos como ese territorio la mirada de Aileen, porque tienes una mirada de verdad muy diferente. O sea, la forma de entender el mundo lo ves de una manera muy chula, que de ahí luego nació un poco el tema del podcast, ¿no? Que hablamos, que de momento no había nada de eso, tú lo tenías en mente, como que no le dabas importancia y era como, Aileen, ¿no lo estás viendo, por favor? Que por cierto, que quien no lo haya escuchado, que la escuche, porque además son muy, o sea, cortos a nivel de fácil de escuchar y, no sé, yo para mí embelesas, o sea, es como no te esperas lo que vas a contar o la manera en la que lo vas a contar, me encanta. Qué guay. Bueno, sí, hablamos de tu podcast porque la gente igual no lo Sí. conoce. Y cuéntanos, es que es maravilloso, la verdad, súper entretenido. Bueno, o sea, sería genial que yo fuese como una persona más constante, pero bueno, este también es mi mundo. Entonces, esto va incluido en Aileen Cato, ¿no? Entonces, bueno, la idea del podcast nació, yo creo que es algo que ya estaba como ahí, ¿no? Y también fue justo el día que hicimos el taller, el evento que hicimos de Sinapsis, ¿no? Bueno, aquí igual hay gente que no va a entender esto, pero bueno, que estábamos contigo, Carmina, ¿no? Y entonces ese día terminó como con el compromiso propio de algo con lo que queramos seguir adelante, ¿no? De aquí a 10 días, ¿qué nos gustaría conseguir? ¿Qué pasa? Aileen no puede ir poco a poco y Aileen dijo, Aileen va a tener el podcast que siempre ha querido tener. Y entonces ese día, que me acuerdo además que yo estaba resfriada, por eso los capítulos que hay se escuchan que yo pues estoy como con un sonido de que tengo mocos, básicamente. Y dije, pues este es el momento, porque o lo haces o lo haces. Y estuve hasta las 2 de la mañana grabando capítulos y entonces, bueno, el podcast se llama Te guardo un sitio, ¿no? Y entonces dije, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues como algo que yo rescaté mucho de nuestro trabajo conjunto fue el juego, quise relacionar cosas que nos suceden en nuestro día a día o que cosas que sobre todo veo en pacientes y que también veo en mí misma, relacionarlas con juegos de la infancia. Entonces es como una pequeña, un rescate a nuestra infancia, aquel momento, ¿no? Y cómo hoy en día puede ser que estemos jugando a esos juegos y que hoy ya no están cumpliendo su función, que es jugar y divertirte, sino que nos están manteniendo quizá en patrones que no nos están ayudando. Y entonces, bueno, hasta ahora los capítulos son un poco sobre esto. ¿Qué sucede? Que ahí me quedo atascada porque la constancia no es muy fuerte. Entonces, igual de repente aparecerán 5 capítulos más, pero bueno, es que así funciona. Te animamos a que sigas porque de verdad a mí me pareció, o sea, cada vez que los escucho, es que son así, son muy divertidos porque además como que te llevan a ese momento, ¿no? En el que una era pequeña y lo del te guardo un sitio, también todo, contaros el significado, ¿no? Que a lo mejor la gente dice, ¿eso qué es? Para poner un poco en contexto. Bueno, para mí era sobre todo lo que yo quiero o lo que yo pienso es que quizá esas personas se pueden sentir solas, ¿no? O no tienen un lugar al que pertenezcan o no tienen un lugar en el que sienten que encajan. Entonces, un poco mi propósito con ese podcast es que al menos durante esos 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, pues sientas que tienes un sitio conmigo, ¿no? Sientas que al menos aquí sí que puedes encontrar ese lugar donde tú puedes ser tú y donde eres acogida y donde hay una persona que está encantadísima de escucharte. Y que, bueno, no solo son esos minutos, o sea, yo aquí estoy siempre para quien lo necesite en cualquier momento, ¿no?
pero creo que es como un primer inicio para que alguien como que se pueda dar como ese abrazo y decir, vale, no estoy sola, vamos a seguir adelante. Bueno, Y me han guardado el sitio, ¿no? Lo típico de cuando éramos pequeños, te guardo el sitio. exacto, exacto. Me encanta. Bueno, de hecho, cuando compartas la grabación, pondré el podcast para que la gente que nos vea te pueda escuchar. Porque la verdad es que es delicioso el escucharte esos minutos, porque son breves, pero se te pasan volando y es como, wow, ya está, quiero otro, ¿no? Dan ganas de como de ir consumiendo más. Y me ha encantado esto de que como yo no puedo ir poco a poco, y es que es algo que es una característica tuya y es que es así, ¿no? No puedo ir poco a poco y otra consecuencia más de que tú no puedas ir poco a poco, que nos encantó, fue el día que nos escribiste un WhatsApp en el grupo que tenemos de trabajar la marca, porque cuando trabajamos la marca con alguien, creamos un grupito, ¿no? Y que nos dijiste, chicas, esto igual creéis que no tiene nada que ver con la marca, pero quiero contaros que me cambio de casa. Y, y bueno, es que nosotros casi no, lloramos de la emoción de pensar que de alguna forma ese trabajo contigo de marca había hecho que tú tomaras la decisión de mejorar tu vida en una casa que estaba más alineada pues contigo, ¿no? Y con tu forma de entender la vida y de estar en el mundo. Cuéntanos, o sea, cómo era el lugar donde vivías antes y qué te hizo de todo este proceso darte cuenta que querías vivir en otro lugar donde te sintieras, como antes nos has dicho fuera de la grabación, como una reina en tu césped artificial que has puesto en la terraza. Es que antes decías, ¿no, Carmina, que yo os dije que erais como psicólogas de la marca, pero porque para mí, o sea, todo el trabajo de marca no ha sido trabajo de marca, o sea, ha sido trabajo en mí súper profundamente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que también hubo un día que nos íbamos a reunir cuando todavía estábamos en el proceso de trabajar y entonces me puse unos pendientes rosas y un jersey que tenía rayas rosas y naranjas. Claro, yo soy una persona que en mi armario toda la ropa es negra, 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 igual alguna camiseta blanca y ya está. Era como muy discreta, muy como así. El lugar donde yo vivía, o sea, pues oye, está bien porque al final es lo que yo podía tener y estaba muy bien, pero sí que es cierto que era un piso interior, era un piso oscuro, yo nunca veía la luz del día, nunca sabía si estaba lloviendo, si hacía sol, nada de nada. Y entonces al final eso me comía mucho la energía. Pero yo ya llevaba como mucho tiempo ahí y yo sentía como que bueno, pues como que me había acostumbrado, en verdad es mm, como que triste, ¿no? Pero me había acostumbrado a algo en lo que yo no me sentía bien. Y el proceso con vosotras es que cambió total. O sea, yo ahora llevo esta camiseta, llevo unos pendientes amarillos, llevo las uñas que ahora están fatal, pero las llevo pintadas de naranja con rayitas, o sea, y no es solo para este vídeo, quiero decir, o sea, yo luego me compro ropa que va más conmigo, compré cuadros, pues como por ejemplo este cuadro, ¿no? O sea, quise hacer, o sea, es que no fue solo la marca, o sea, la marca al final yo creo que es como lo que se puede llegar a ver pues en esa plataforma, ¿no? Pero es que mi vida entera la he querido enfocar a decir, ostras, Aileen, pues sal, o sea, sé tú En realmente todos con todo. lados. Exacto. Y entonces pues ahora tengo mi terracita, tengo ventanas que dan a la calle, estoy en un lugar que es mucho más respirable, o sea, increíble. Estoy muy contenta. Qué maravilla. Me había acostumbrado a vivir de una forma que no era yo, ¿no? Que no me representaba. No digo, no voy a decir que fuerte eso, porque creo que es algo que muchísima gente hace, la mayoría de la gente hace, ¿no? Nos acostumbramos a vivir de una manera que igual no nos hace felices o no nos representa. Igual podemos hacer pequeños cambios como ponerte un jersey de colores que te represente, ¿sabes? Que al final Ujú. ya no hay que ir a cambiarse de casa. Es que a veces pequeñas cosas que te hacen, que van más con tu forma de expresarte, ¿no? Y no las damos. Y que, yo qué sé, esas cosas son como quizá más materiales o quizá como lo más externo, pero al final también es la mentalidad, ¿no? El decir, ¿quién eres tú? ¿Qué cosas no están encajando contigo ahora mismo en tu vida, ¿no? O yo qué sé, actividades que yo hiciese o mis planes, o sea, me sentía como
que me había alejado mucho de mí. Entonces, o sea, es que parece que me lo invente, pero es que a mí el proceso de trabajo con vosotras me ayudó a eso, a decir, hey, nos reubicamos, vuelve a conectar contigo, cómo mola, como soy, ¿no? Pues, voy a vivir mi vida como yo soy. Claro, y además que esto salió mucho en una que, es que me acuerdo que Carmen y yo lo hablábamos, ¿no? En una de las preguntas que era, si fueras un personaje, creo que era, ¿no? ¿Cuál serías? Y tardaste. No lo sabía, o sea, no lo dijiste en el momento. Y, o sea, lo que es en la sesión, me acuerdo que luego nos lo pusiste como, no sé si fuera un mensaje, y a cabo del tiempo, y nos dijiste, mi marca sería Pippi Landström, que nos quedamos como... Claro, o sea, si conocéis de repente a Aileen, todo veis, todo tal, ¿no? Su armario, todo negro, y de repente decía Pippi Landström, decíamos, no puede ser. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo que no estamos viendo? ¿No? Porque de repente Pippi Landström, o sea, es divertida, es colores, hago lo que me da la gana, es como esa rebeldía, pero alegría a la vez, muy independiente. Y digo, claro, es que eras tú. Es que era Aileen, ¿no? Entonces fue como un momento muy mágico de sacar eso, que claro, era tan... Hay veces que no se nota tanto la diferencia porque ya hay personas que, bueno, pues ya vienen con un poquito ya de... ¿cómo decir? O sea, como que el cambio de cuando vienen a cuando se van no es tan brusco, pero claro, es que en ti fue tanto que por eso como que nos llegaste como muy adentro porque además nos encantó ver esa parte de Aileen, porque además es que era muy chula todo lo que nos contabas, ¿no? Entonces, bueno, es guay, ¿no? Ver cómo un trabajo puede cambiar a nivel de vida. Pero yo creo que también fue guay, para mí fue muy cómodo y muy fácil porque vosotras validáis eso, ¿sabes? O sea, vosotras me enseñasteis que eso está bien. O sea, no es que esté bien, es que es genial, es que eso es maravilloso, vete a por eso, o sea, tú eres eso, ¿no? Pues dale pa'lante. Entonces, por eso digo que es como muy importante, si tienes alguna opción, poder ver cómo es esa persona, ¿no? Porque igual si vosotras fueseis de otra manera, y creo que incluso un día lo dije, si vosotras hubieseis venido y me hubieseis propuesto algo que ni siquiera iba conmigo, o sea, yo estoy segura de que habría cogido y lo habría hecho y entonces habría seguido en el mismo problema y ahora pues directamente seguramente ni estaba en este piso, ¿no? Pero es como la conexión que hay con vosotras y lo que ofrecéis, no sé, me parece que es lo que hace que yo me haya podido sentir segura de decir, claro que sí, venga, vamos, en plan, el equipo para adelante. Sí. Es que es muy bonito este trabajo, yo siempre lo digo, es que tenemos el mejor trabajo del mundo, en serio. Ya sé, tú pensarás que es el tuyo. Yo pienso que es el mío. Ya ves. Claro, porque para mucha gente pues piensa que las profesionales del branding o de la marca pues son personas creativas, que en algunos casos lo será así, pero que tenemos que ser creativas e inventarnos de alguna manera y construir cosas pues que no existen, ¿no? Pero nosotras no hacemos eso, nosotras construimos a partir de lo que sí existe, pero tú no ves. Entonces, lo hacemos sacar, ese proceso de sacarlo es maravilloso porque descubres un montón de cosas. Bueno, aparte de que Rachel y yo pues empezamos a flipar con todo lo que vemos, nos ilusionamos muchísimo, porque es que cada marca es como un nuevo mundo, una nueva ilusión de algo súper chulo que vamos a ayudar a construir, ¿no? Y a partir de ahí, claro, la otra persona se siente reconocida, validada, que está bien y lo que tenía, ¿no? Porque es que hay algo que nos enseñan muy mal en general, ¿no? Y es que tenemos que cambiar eso que tenemos dentro para parecer de otra manera que sí funciona, ¿no? Entonces, nos pasamos la vida como siguiendo patrones que pensamos que sí que funcionan y no el nuestro, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que es que, ostras, que el mío funciona, ¿no? Que está bien como soy yo, ¿no? Que igual yo también puedo ser un patrón o un modelo para otras personas. Entonces, para sacar eso, pues es muy chulo, es un trabajo muy bonito. Sobre todo en el mundo de la psicología, ¿no? Porque parece que siempre hay que tener como más cuidado. A lo mejor en otros sectores no se ve tanto, pero verdad que en el mundo de la psicología sí que ves como con más pie, ¿no? De no decir esto por sí, no decir esto por sí, pero ojo, es que justamente ese por sí es el que te hace brillar a ti, ¿no? Es el que te hace diferente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que está guay en el mundo de la psicología que también necesita gente como tú y que pudiéramos darle validez a eso. Y
siempre decimos que hacemos como ese espejo, ¿no? Que al final es lo que haces tú también con los pacientes. Es como, a veces necesitamos a alguien que nos diga, que al final es como si tú me te lo estuvieras diciendo, Aileen, que sí, que eso mola un montón, ya está, ¿no? Es como, nos hace falta eso, ¿no? De que alguien nos diga, que nos confirme, como una confirmación, ¿sabes? Por eso, como dice Carmina, como que no inventamos nada, es como la confirmación, que también es un poco trabajo vuestro como psicólogas también, ¿no? Que es como que las respuestas están ahí, pero digamos a alguien que nos diga sí, sí. Exacto. Bueno, cuéntanos ahora más de ti, qué tienes ahí en mente, pues no sé, a medio plazo, no sé, lo que se pueda contar, ¿eh? Que antes ya nos has dado una pincelada de algo, así que queremos saber. Para mí, no sé si va a ser una trampa, pero bueno, por mi problema de que yo voy con mi idea a tope y luego realmente no sé cuándo se llega a materializar. Pero sí, la idea es que estoy haciendo como un mini curso para personas que quizá pues igual no puedan o no encuentren que ahora mismo puedan empezar un proceso de terapia. Entonces la idea es que es como un mini cursito enfocado a un mes, para que cada día tengan como una pequeña parte de mí con ellas. Y la idea es ir trabajando cada día del mes para que al final del mes pues consigas un lugar mejor para ti. O sea, sobre todo se enfoca en el trabajo de la exigencia, es para personas que sienten que tienen mucha exigencia en su vida, sobre todo mucha autoexigencia. Es para como, vamos a respirar y vamos a vivir un poco más aliviadas, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo que yo tengo. Es un poco, pues, la manera que he encontrado de poder estar con otras personas, pero que quizá no puedan hacer una terapia. Bueno, pues eso es un poco. ¿Cuándo saldrá? No lo sé. Pero estoy en ello, ya tengo la primera semana. Vale, guay, es un inicio. Me encanta. Y además, eso, cursito, ¿no? Me parece cursazo muy necesario. Quiero decir que hay muchas personas que igual, pues eso, les va a venir bien el que les puedas acompañar. No sé si nos puedes contar si será en formatos audio, si será, en qué Es formato un será. formato combinado entre vídeos, son vídeos que yo voy grabando para que puedan estar ahí y los puedan ver pues tantas veces como necesiten, combinado como con, ¿sabes? Cuando estábamos en inglés que estaba como el libro y el workbook, que era como el cuadernillo de ejercicios, ¿no? Pues tendremos como el workbook de cuaderno de trabajo a medida que también vamos viendo los vídeos. Entonces, de esa manera, pues hay como el lugar en el que puedes estar. Sí que es cierto que no puedes hablar conmigo directamente, ¿no? Pero pues al final está ese espacio de ver y escuchar y luego el espacio de dedícate un tiempo, puedes ir pensando y unas pequeñas indicaciones, recuerdos de las cosas que hemos ido trabajando, pues en ese cuadernito que es como tu cuadernito para todo el tiempo. Qué chulo, pues queremos que nos cuentes, que nos vayas contando cómo va el proceso. Cuando... Habla una que se autoexige mucho, así que seguramente me vaya de maravilla, como mucha gente. Está en la orden del día, la autoexigencia. Sí, la verdad, bueno, pero es que vivimos en un mundo que pone difícil que no vayamos a estar ahí. Total, total. Y bueno, también sigues obviamente dando terapia online para quien no lo sepa, que Sí, por supuesto. O sea, yo sigo con mi terapia. O sea, mi terapia online es el mundo que a mí me encanta. O sea, ese es mi trabajo y ese es el trabajo que yo adoro. De hecho, ahora, pues, por ejemplo, me he unido, estoy colaborando en un equipo, el equipo se llama Psicosensibles, que es un equipo que trabaja con personas neurodivergentes, altamente sensibles. Entonces, es muy, muy guay porque es un equipo de profesionales increíbles, son personas súper humanas y súper profesionales. Y es genial compartir eso con personas que lo viven igual que tú, ¿no? Entonces, es muy guay, me hace mucha ilusión, estoy súper contenta, o sea, es como la gran noticia del momento. Y nada, o sea, sí, sigo con mi terapia online, haciendo evaluaciones también online, seguiré con el podcast, o sea, seguiré también subiendo posts, stories, pero bueno, todo a mi ritmo. O sea, de hecho, antes decía, ay, claro, es que vas a hablar y a lo mejor si luego alguien se mete en tu perfil va a ver que hay publicaciones de chorrocientos meses y es como, vale, Aileen, pero es que, o sea,
es tu mundo, ya está. O sea, tú lo haces como lo puedas hacer, como lo quieras hacer y como te permite la vida hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, no quiero volver a sentir que mi trabajo, que mi marca es un lugar como obligatorio o algo impuesto, porque entonces no lo puedo disfrutar. Entonces, si esta es la manera en que puedo disfrutar de ello, pues es como será. Y si en otro momento puede ser de otra manera, pues oye, la vida lo dirá. Exacto. También es un poco también esa parte que trabajamos, ¿no? Del que esa marca no solo en sí, que un diseño pueda sentirse muy tú o muchas cosas, ¿no? Sino que también esa parte de comunicación también pueda ser eso, ¿no? Que es decir, pues si Aileen es así, Aileen es una persona que pues no está constante todos los días, pues ya está, ¿no? Que su marca y su negocio se acople a eso también. Que también tiene lo que tú dices, tienes pacientes, tienes vida, entonces no hay necesidad de tener que estar constantemente. Y luego también tenemos etapas, ¿no? En las que Exacto. pues hay veces que estamos más para adentro y no queremos estar tan expuestas y otras veces sí, ¿no? Entonces también respetar esos ciclos. Sí, Exacto. y que tu comunicación tiene que ser coherente con, pues contigo y con lo que haces, ¿no? Y al final las personas que quieren que Aileen les acompañe no están buscando una influencer o una community manager, ¿no? Que pone mogollón de posts, que pone tal. No, no, si es que al final lo que hacemos es, o sea, tenemos un negocio que tiene un propósito que cumplir, ¿no? Con según qué personas y esas personas lo que van a valorar de ti es pues quizá escucharte esta conversación, entender un poco más tu enfoque, entender cómo eres, el irte viendo y de ahí pues dicen, sí, es Aileen la persona que me puede ayudar. Pero nos metemos esa presión de no, hay que ser como tal, cuando igual no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no? Ujú. Pues con esa persona, ¿no? Así que Exacto. Quitarnos la exigencia, nunca mejor dicho, de tener que publicar todos los días, estar en todos lados, ese tipo de cosas. Exacto. Que al final eso lo aprendí mucho con vosotras, ¿no? Tanto eso como encontrar tu medio, tu canal, ¿no? En plan, todo es válido. O sea, todo es válido siempre y cuando vaya contigo. Al final tienes que encontrar lo que mejor encaja contigo. Y quizá en un momento, pues hombre, sí que es cierto que yo soy muy fan todo el rato de compartir reflexiones, que es lo que decíais antes. O sea, de repente veo un dibujo a tiza en el suelo y yo ya estoy boom, 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 boom y he asociado con 1000 ideas diferentes, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo uso mucho como compartir a través de stories porque me parece el medio más rápido y más cómodo para mí. Un post se me hace más complicado, pero porque le tengo que dedicar un tiempo y es cierto que yo dedico mucho tiempo a mi trabajo, que es la terapia. Entonces, pues depende de las prioridades que haya o del tiempo que haya disponible también, pues me puedo enfocar en una cosa o en otra. Y no es ni mejor ni peor, es lo que puede ser. Y más se claro que disfruta sí. también, ¿no? Yo creo, porque es como que ya aceptas, o sea, es que mi medio de comunicación es este, ¿no? Mi manera de hacer, porque tú dices, es mejor en stories porque me es más espontáneo. Una empieza a disfrutar entonces de comunicar, porque no siente la exigencia o la obligación de tener que hacerlo en otros sitios, ¿no? Eso es lo guay también de encontrar esos puntos. Y que el mundo no se puede perder, las reflexiones de Aileen, por favor. O sea, es que De no verdad, ¿eh? Pero eso lo decimos por... no vais a encontrar frases típicas que hayáis escuchado por ahí de autoayuda. No, no, no. Es que las reflexiones de Aileen hay que conocerlas, porque ella va por la calle y de repente ve cualquier cosa, una hoja que cae y se le ocurre una reflexión, ¿no? Y bueno, es buenísimo, así que Y yo hago esa el parte. llamamiento, porque muchas veces, yo digo que yo además que soy muy consumidora de esto, muy consumidora de libros, porque siempre me ha interesado mucho la psicología, y a veces me da rabia, ¿no? Que a veces uno no le dé el reconocimiento a alguien porque no sea famoso, ¿no? Y sobre todo en este mundo de la psicología es como, no, si no eres famoso, es como no tienes esa autoridad, y al revés, creo que la gente se pierde a mucha gente solo por, oye, pues esta persona no tiene seguidores o no tal, o esa persona como no tiene, es como, y por favor no perdáis a Aileen porque a mí de verdad me parece una de las mejores psicólogas que pueda haber, o sea, yo por lo menos que también soy muy creativa, entonces también el que a mí me saquen de lo común, que es tu caso, que no son reflexiones típicas, de repente eso, un podcast lo has llevado a que cada podcast es como un juego de la infancia, es decir, ya de repente no es algo que puedas escuchar todos los días o que puedas leer en un libro, sino que te lleva a lo mejor a un mismo sitio, pero desde otro lado. Entonces creo que, de verdad, muy interesante y por favor, no os perdáis al link. De verdad que esto no es por ni que seas mi cliente ni nada. Es que muchas veces nos perdemos a la gente por eso, ¿no? Por como no sea el este que sale en la tele, no. Pues no, de verdad. O sea, en psicología creo que podemos aprender mucho de ti, de verdad. O sea que Gracias, chicas.
Había que decir. Totalmente. Y bueno, ya Sí. casi terminando, ¿qué le dirías a una persona a las que nos está escuchando o que ve luego el replay y que está en ese punto, ¿no? De que tú estabas cuando todo era como negro y beige en tu marca y un poco en tu vida, ¿no? También. ¿Qué les dirías si están pensando que igual, si es el momento, si no es el momento de cambiar o de trabajar su marca? Ujú. Hombre, yo creo que si estás en un punto en el que te estás planteando que quizá hay algo que no está funcionando, es porque seguramente no esté funcionando. Entonces, yo creo que también tienes que ver para qué quieres hacer las cosas, para qué harías esto, ¿no? Entonces, mi para qué fue para conocer realmente qué es mi marca. O sea, mi objetivo no era conseguir seguidores, conseguir, yo qué sé, 50 millones de publicaciones, conseguir no sé cuántos likes, ¿no? O sea, mi objetivo era, yo quiero hacer esto para conocerme, conocer qué es mi marca, conectar con ella, ¿no? Entonces, yo creo que si tú estás en un momento en el que tú también quieres saber eso, quieres saber cómo es tu marca realmente, que ni lo duden, o sea, que ya estén hablando con vosotras, o sea, es la mejor decisión que pueden tomar, estoy segurísima, 100%. O sea, creo que es algo que, bueno, en mi caso está claro que me ha ayudado a todos los niveles, profesionalmente, personalmente, la marca, o sea, todo, absolutamente todo, ¿no? También es cierto que yo creo que es algo en lo que te tienes que implicar, ¿no? Porque si vas a hacer algo, pero bueno, esto es como todo, ¿no? También yo lo digo en la terapia, si tú vienes a una sesión, pero luego las cosas que hablamos se quedan en la sesión, pues tampoco te va a servir de nada, pero no es por la terapia, sino por lo que luego cada uno hace con ello, ¿no? Entonces, si eres una persona que estás en este momento, estás dudando, dices, uff, no sé, no siento mi marca mía, o sí sientes tu marca tuya, pero no sabes cómo llevarlo un paso más o cómo hacer conectar, yo qué sé, el caso que esté cada uno, dale para adelante. O sea, es que merece 100.000 millones la pena. Qué maravilla Te escucharte. amamos, te amamos, te amamos. Me encanta. Joaquín, muchísimas gracias. Ha sido una gozada esta charlita contigo. Bueno, me gustaría que dijeras dónde te puede encontrar la gente, porque estoy segura que cuando te escuchen la gente va a querer saber dónde puede encontrar a Aileen, cómo pueden contactar contigo, dónde estás. Pues, a ver, en mi perfil de Instagram, que es ailin.cato, realmente yo creo que te lleva como a todos los medios por los que puedes contactar. De hecho, si me escribes un mensaje por Instagram, yo siempre contesto. Pero bueno, si no, también creo que hay un enlace a mi teléfono y entonces por WhatsApp también se puede contactar, por email, que también está en un enlace que hay en el Instagram. Y luego tengo una web, pero está en proceso de elaboración porque obviamente esa web es la Aileen CT Psicología anterior, que no encaja para nada con lo que estamos hablando ahora. Entonces ahí está y salen los métodos de contacto, pero sí que es cierto que quien se meta ahí no va a encontrar esto. Y luego, pues el podcast está en Spotify y ya, ¿no? Bueno, Y en Substack también en tienes tu... Substack también, sí, y ahí sobre todo, bueno, me pasa lo mismo, la constancia no es muy fuerte, pero es como un espacio como mucho más de sin filtro, ¿sabes? De mi mente pegada en las letras. Entonces, me parece que es guay porque creo que igual no siempre puedes encontrar eso en un profesional a quien vayas a solicitar un servicio, ¿no? Como ver qué hay realmente en sus entrañas de su cerebro. Entonces, bueno, es como el lado como más personal, diría yo, de mi marca. Nos encanta. Sí. Pues un gustazo verte después de tanto tiempo, porque es verdad que aquí, pues como todo, ¿no? Vamos manteniendo el contacto, ¿no? Pero luego ha pasado un verano por en medio Claro. y no estábamos ahí como al tanto, así que qué guay poder verte, poder ver también que, pues eso, ¿no? Cómo vas haciendo tus pequeños cambios en tu vida en general, cómo vas siguiendo para adelante la cosa con la psicología y en contacto seguimos. Muchísimas Claro, gracias. es un gusto hablar con vosotras, me encanta. Contigo, qué guay. Quedaremos más para hablar en privado también.
Sí, sí, sí. Y muchas gracias por todo. Estas chicas son maravillosas, que lo sepa todo el mundo. Gracias. Pues nada. Gracias. Sí, hay un montón de gente conectada. Sí, Guay. sí, sí. Qué guay. Pues muchas gracias a todos también por escucharnos y por mantenernos ahí atentos. 100%. Sí. Chao. Chao, chicas. Chao. Chao.